Buenos días, profesor. Mi nombre es Matías Nieto Millón y a continuación, con mi compañero Francisca Espinosa y Franco Escobar, presentaremos el trabajo número 2 de hidrología. En la distribución del trabajo, Franco Escobar realizará el ejercicio por los métodos Perni y King modificado y DGAC. Francisca Espinosa lo realizará por los métodos racional e hidrogramo unitario tipo Lindsley y Matías Nieto se encargará de la creación y edición del video de presentación. Además, también resolverá el ejercicio por el método de hidrogramo unitario tipo Lindsley. Y en conjunto de todo el grupo se creará el PowerPoint de presentación. El enunciado nos dice: en el desarrollo urbano es importante poder evacuar de forma adecuada las aguas lluvias de flujo superficial por medio de canales y tuberías que tienen un flujo a lámina libre, y de esta forma poder evitar las inundaciones que producen incomodidad en la población y pueden llegar a producir graves problemas a las personas e infraestructura de la ciudad. Como trabajo, se solicita a su equipo que determine el caudal de diseño de una obra de evacuación de aguas lluvias en el punto de control designado. El cálculo debe ser por 4 métodos: racional, Bernoulli y King modificado, DGAC e hidrograma unitario tipo Lindsley. El punto de control asignado a su equipo está en la ubicación 15. La lluvia representativa de su periodo de retorno de 100 años corresponde a la de la tabla 13. Con ella deberá determinar la precipitación de diseño para su trabajo. Unos conceptos clave que hay que entender para resolver el ejercicio serán dos: la cuenca hidrográfica, que es un área de terreno donde todas las caídas por precipitación se unen en un punto para formar un solo curso de agua, y un punto de control, que es un punto determinado en el trayecto del agua para hacer las mediciones hidrometeorológicas, tales como precipitaciones, nivel de agua, caudal, etc. Con el software Google Earth y introduciendo las coordenadas de terreno, podemos levantar las curvas de nivel que nos permitirán extraer ciertos datos técnicos que se aprecian en la diapositiva, que serán utilizados para resolver los ejercicios por los métodos anteriormente mencionados. El primer método a realizar será el de Bernoulli-King, el cual se rige por la siguiente fórmula, la cual sacamos del libro de ejercicios del profesor Andrés Fernández, donde Q es el caudal instantáneo máximo asociado al periodo de retorno de T años, CT es el coeficiente empírico de periodo de retorno de T años, P24 la precipitación diaria máxima asociada al periodo de retorno de T años, y AP el área pluvial de la cuenca. Lo primero que hay que sacar es el coeficiente de escorrentiva para un periodo de retorno de 10 años en la región de Valparaíso, porque es el lugar donde se encuentra nuestro punto de control y nuestra cuenca, donde en la tabla de la izquierda se ve que para la quinta región el coeficiente de escorrentiva es de 0,29. Sin embargo, nosotros la tenemos que relacionar con un periodo de retorno de 100 años, el cual nos toca a nosotros. Entonces, la siguiente tabla de la derecha, nosotros lo relacionamos en la quinta región con un periodo de retorno de 100 años, donde obtenemos finalmente un CT de 0,46. Posterior a este dato obtenido, nosotros necesitamos sacar la precipitación diaria máxima en la región de Valparaíso, donde esta la obtuvimos del mapa de las isolletas de la DGA, donde obtuvimos que es 85 milímetros, la precipitación diaria máxima en la región de Valparaíso. Luego de estos datos obtenidos, para este método podemos reemplazar en la fórmula, donde nuestro coeficiente de escorrentiva de 0,46, la precipitación diaria máxima es de 85 milímetros y nuestro área pluvial es de 0,10 kilómetros cuadrados, donde se obtiene un caudal de diseño de 0,1 metros cúbicos partido segundo. Para el método DGA, sabemos que podemos ocupar el esquema de la izquierda porque nuestra latitud se encuentra entre 32 grados y 35 grados, siendo la nuestra de 32,9 y fracción. Sabiendo esto, se tiene que determinar si la precipitación anual media del el lugar de donde se encuentra nuestra cuenca es mayor o menor a 600 milímetros, donde sabemos gracias a este informe de precipitación en Chile que en la región de Valparaíso la precipitación media anual es de 372,5 milímetros, siendo menor a 600.
Esto quiere decir que nos tenemos que ir por el lado derecho del esquema. Posterior a esto, se tiene que determinar si la precipitación diaria máxima para un periodo de retorno de 10 años es mayor o menor a 80 milímetros, sabiendo, al igual que el método anterior, gracias al mapa de la isoyeta de la DGA, que en la región de Valparaíso la precipitación diaria máxima es de 85 milímetros. Entonces tenemos que seguir el lado del esquema donde la precipitación es mayor a 80 milímetros. Y finalmente se tiene que determinar si nuestra área pluvial o tributaria es mayor o menor a 145 kilómetros cuadrados, siendo la de nosotros menor, que equivale a 0,10 kilómetros cuadrados. Gracias a esto sabemos que nosotros nos encontramos en una zona homogénea NP. Posterior a esto, sabiendo que nos encontramos en una zona homogénea NP, se debe utilizar la siguiente tabla, la siguiente curva de frecuencia de caudal medio regional, escogiéndose los valores máximos como criterio conservador, donde nosotros tenemos que enlazar nuestro, nuestro caudal medio regional para un periodo de 10 años, de retorno de 10 años, con el de 100 que es el que nos pide a nosotros, donde obtenemos un valor de 4,38. Una vez obtenidos estos datos, debemos determinar el caudal medio diario para un periodo de retorno de 10 años, mediante la siguiente ecuación, donde sacamos que el caudal medio diario para un periodo de retorno de 10 años es de 0,0275 metros cúbicos partido segundo. Luego de esto, se quiere saber cuál es el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años. Entonces se debe reemplazar el valor del caudal medio diario de T de 10 años que obtuvimos anteriormente en relación al correspondiente con la curva de frecuencia del caudal medio regional, que es el que obtuvimos acá, de 4,38, donde nos da un caudal de diseño para un periodo de 100 años de 0,12 metros cúbicos partido segundos. Y para pasar de caudal medio diario a caudal instantáneo, se aplica un factor de conversión de caudal correspondiente a la zona homogénea NP, donde gracias a esta tabla de los factores de conversión, sabemos que para una zona homogénea NP es de 1,87. Así que se multiplican los dos valores y te queda un caudal de diseño de 0,22 metros cúbicos partido segundo. Método racional. Este método tiene como fórmula caudal instantáneo igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad por el área de la cuenca partido en 3,6. Antes de comenzar la explicación de este método, cabe mencionar que se debe realizar el gráfico de la curva ID con las tablas que el profesor entregó junto a las indicaciones del trabajo. En primer lugar, se debe obtener la magnitud para cada intervalo de tiempo, como se ve en la primera tabla de la imagen, y luego se debe realizar la siguiente tabla obteniendo la máxima magnitud acumulada para cada intervalo. La máxima magnitud acumulada serían los rectángulos marcados con celeste. Cabe destacar que estas tablas están acotadas, ya que nuestro tiempo real sería del 0 al 600 y acá solo se ve del 0 al 180. Luego de obtener nuestra máxima magnitud acumulada, se obtiene la intensidad media para cada intervalo, como se presenta en la primera tabla. Y luego en la segunda imagen se debe realizar la curva de tendencia teniendo en cuenta que debe ser en forma exponencial. Luego se procede a calcular el coeficiente de escorrentía y para eso en un principio debemos conocer las áreas y dividirlas según corresponda. En un principio está el área total que es de 0,10 km cuadrados, luego el área de la quebrada que es 0,02 km cuadrados y el área urbana que es igual a 0,08 km cuadrados. Luego también se utilizarán las cotas máximas y mínimas. La cota máxima es igual a 183 metros y la cota mínima igual a 115 metros. Luego de esto se procede
a calcular el coeficiente de escorrentía según la tabla que se ve en pantalla, que el coeficiente urbano sería igual a 0,4 y el coeficiente rural sería igual a 0,3. Luego de tener nuestros debidos coeficientes y las respectivas áreas, se debe multiplicar cada área por su coeficiente dividido en el área total. Y asimismo nos da un coeficiente de escorrentía igual a 0,32. Como siguiente paso tenemos que calcular el tiempo de concentración con ayuda de la longitud de la cuenca y su diferencia de cotas, que sería la longitud igual a 0,2 kilómetros y la diferencia de cotas sería igual a 68 metros, que nos daría un tiempo de concentración igual a 1,74 minutos o 0,029 horas. Luego se procede a determinar la intensidad mediante la curva ID, que sería gracias al tiempo que obtuvimos recientemente y nos daría una intensidad igual a 19,2. Finalmente ya obtuvimos los valores que se necesitan para el método racional y solo se debe reemplazar los valores en su fórmula y nos daría un caudal igual a 0,17 metros cúbicos por segundo. Hidrograma unitario tipo Lindsley. La tabla número 13 se utilizará para resolver el ejercicio, ya que con ella se puede hacer un hidrograma que nos servirá para obtener phi, que será utilizado para calcular el coeficiente de escorrentía. Los parámetros que aquí se ven fueron calculados con Google Earth, a excepción de C, que es el coeficiente de escorrentía, que se calcula haciendo una división entre la precipitación efectiva y la precipitación total. La precipitación efectiva es la sumatoria de las intensidades menos el phi. Phi se obtiene del hidrograma iterando. La precipitación total es la sumatoria de las intensidades divididas en el tiempo. Pero como el coeficiente de escorrentía se calculó anteriormente, no se realiza este paso. Aplicando las fórmulas que vimos anteriormente, nos dice que el tiempo pique es de 0,94 horas, el tiempo base es de 5,11 horas y el caudal peak es de 137,078 litros partidos en segundos, partidos en milímetros, partidos en kilómetros cuadrados. Con estos datos y con la tabla de coeficientes de distribución para el hidrograma unitario, se hace una relación entre el tiempo y el tiempo peak y el caudal peak que nos permite obtener un tiempo y un caudal unitario. Un ejemplo, se multiplica la razón de caudal y caudal peak por el caudal peak y se obtiene el caudal unitario. Lo mismo para el tiempo, se multiplica la razón del tiempo partido en tiempo peak por el tiempo peak y finalmente obtenemos un tiempo. Para finalizar, obtendremos el caudal real, que proviene de la multiplicación del caudal unitario y el caudal de la cuenca. Y finalmente, como su nombre lo dice, hacemos un hidrograma unitario sintético tipo Lindsley con los datos de la tabla anterior, que nos quedará como se puede apreciar en la imagen, que es de el caudal real versus el tiempo. El caudal real está en el eje Y y el tiempo está en el eje X.